oír atentamente, Señor, lo que tú nos vas a decir. Ayúdanos, Señor, a evaluarnos también si tal vez dentro de nuestra vida, dentro de nuestro entorno, hay situaciones como las que vamos a ver. Te pedimos de tu dirección y sabiduría, Señor, para actuar de una manera adecuada, que te honre, pero que también, Señor, seamos capaces de poder comunicar la verdad del Evangelio a las personas que lo necesitan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy día terminamos o vamos concluyendo la serie de clases respecto de masculinidad y feminidad. Nos hemos tomado harto tiempo para hacerlo, porque nos interesa que quede muy claro, nos interesa ser precisos con la información. Adelante, ¿no? Nos interesa ser también de alguna forma respetuoso con el tiempo que requiere estudiar este tema. Más allá de que sea algo quizás básico y podamos entender nosotros dentro de nuestra cultura cristiana que en el mundo existen solamente hombres y mujeres y ninguno de los otros derivados que escuchamos hoy en día, también sabemos que el Señor nos puso en este mundo y que no somos de este mundo, sino que tenemos una esperanza gloriosa de que un día estaremos en el reino celestial con nuestro Salvador, pero al mismo tiempo no nos puso en una burbuja, sino que nos puso en este mundo para impactar el mundo, para transformar el mundo con su mensaje, el cual ese mismo mensaje transformó nuestras vidas. Así es que para finalizar o concluir ya esta serie de estudios, vamos a ver justamente algo que tiene mucha relación con lo que se ve hoy en día, y es la confusión de género. Estudiando esto me di cuenta que hay un montón de terminología, un montón de situaciones respecto de esto, pero como dije al principio, queremos que el Señor nos guíe, que el Señor nos oriente para poder estar claros en lo que su palabra dice, pero también, como acabo de decir, poder impactar al mundo. Y por qué no, si tal vez algunas de estas situaciones están a nuestro alrededor, poder también mostrar ahí la luz de Cristo a través de su Evangelio. Situaciones que no son fáciles, que son complejas y que de hecho cada día está más presente. Hoy en día ya ni siquiera hay cosas que se ocultan. Ya pasó de ser la vida privada de las personas a ser ahora algo que le llaman el orgullo. Y eso es una especie de muestra o radiografía de cómo el mundo se ha ido desviando cada vez más del Señor. No hay otra forma de definirlo. Sencillamente nos muestra que el mundo cada día se aleja aún más del Señor y hace lo que bien le parece. Así que vamos a entrar en materia respecto de la confusión de género. No lo hacemos con un deseo de juicio ni mucho menos, sino al contrario, un deseo de entender la belleza y la bondad de cómo Dios nos ha hecho, hombres y mujeres. Y bajo este mismo concepto, tal vez mostrar compasión a nuestros prójimos cuando hablamos la verdad en amor, ya que es una realidad que nos rodea hoy en día y no está ajena o lejana a nosotros, sino que hoy en día posiblemente algunos de los que aquí estamos presentes tenemos alguna relación cercana con alguna persona que tiene este tipo de confusión. Así que queremos hacer dos cosas importantes. En primer lugar, vamos a estudiar algo que vimos casi al principio de esta serie de estudios, que es la teología bíblica del género, o qué habla la Biblia acerca de esto. Considerar algunas implicaciones prácticas de cómo amar también a aquellos que sabemos que están experimentando algún tipo de confusión de género. Así que, en primer lugar, vamos a hacer una especie de reflexión teológica sobre cómo Dios nos ha hecho, y luego nos centraremos en algún sentido estricto en el tema de la identidad de género. Y finalmente lo que queremos es que entendamos que
Nuestra identidad significa abrazar el regalo de Dios de ser creados hombres o mujeres. Entonces comenzamos, no sé si podemos proyectar ahí la diapositiva. Comenzamos con una teología bíblica del género. Y esto tiene varias partes. Vamos a considerar por lo menos 3. Eso, la siguiente diapositiva, por favor. Teología bíblica del género. En primer lugar, debemos recordar una vez más, reforzar nuestra convicción en que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y lo declaró muy bueno. ¿Ya? Si me acompañan a Génesis, hemos visto harto estos versículos de Génesis, así que posiblemente usted ya se lo sabe de memoria, pero si me acompaña una vez más a Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, ahí no lo puse completo, puse una parte nomás, pero igual lo puede revisar en la pantalla. Génesis 1, capítulo 1, versículo 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esa parte es importante, a su imagen. Luego dice que los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí está en cierto sentido el propósito. Y luego si nos saltamos al versículo 31 de ese mismo capítulo, concluye diciendo que vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Todo lo que Dios hizo fue bueno, incluyendo lo del versículo 27, que creó al hombre y a la mujer a imagen de Dios, varón y hembra, los creó. Por lo tanto, esta premisa la podemos considerar como una base para todo esto. Y debemos entender, obviamente, nuestras convicciones, basarlas en esto, en el sentido de que el Señor creó hombres y mujeres a su imagen y es bueno. Hemos enfatizado ya bastante a lo largo de estas clases que los hombres y las mujeres son iguales en dignidad, ¿cierto? Que son iguales en valor e importancia delante del Señor. Sin embargo, que también reconocemos que hay diferencias biológicas y que el Señor lo hizo así, y eso es bueno. Diferencias entre hombres y mujeres, obviamente. El punto es que estas diferencias biológicas entre los hombres y las mujeres son una parte maravillosa del diseño del Creador. Ya es maravilloso saber que el Señor puso su esencia, ¿cierto? Y de alguna forma somos considerados iguales delante del Señor. No sé si se recuerda las clases anteriores con Ezequiel, que vimos por ahí unas objeciones, y por ahí había un versículo que alguien podría tomar y decir, pero aquí dice que ya no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, ¿cierto? Para objetar en contra del complementarismo, para decir que somos iguales en todos los sentidos. Entendemos que somos iguales en esencia, pero también reconocemos la diferencia que Dios mismo creó y que es bueno. ¿Okay? Esta diferencia biológica. Algo importante, el Salmo 8 dice el salmista que estamos coronados de gloria y honra. Es porque el Señor nos creó a su imagen. Ahora, fíjese bien, Dios escogió deliberadamente exhibir su imagen en los hombres y en las mujeres. Los hombres poseen de alguna forma increíble el mandato de reflejar el cuidado paternal y el amor sacrificial y protector de Dios, que es lo que hemos estado viendo o desarrollando durante estas clases. Por otro lado, las mujeres también representan otros aspectos de Dios y funcionan como representantes de alguna manera o reflejo de cómo Dios es en cuanto a que Él es el ayudador de su pueblo, el que da vida, el que nutre y apoya a sus hijos. Así que, en primer lugar, o la primera aplicación que podríamos considerar aquí, hay un llamado a los que somos padres, que cuando tengamos que enseñar a nuestros hijos qué significa ser un niño o una niña, debemos comenzar aquí, con la imagen de Dios y con la masculinidad y con la feminidad, no con los estereotipos culturales. ¿Ya? Esto es muy importante. Aquí está la esencia y la definición por excelencia de lo que significa ser hombre y mujer, o niño o niña. Así que los que tenemos
niños pequeños, nos vamos preparando para esa conversación cuando puedan entender, ¿cierto? Quizás más de algunos de ustedes ya tienen hijos grandes, ¿cierto? Y ya tuvieron esa conversación y podrían también bendecirnos y edificarnos, orientándonos en cómo abordarlo. Pero lo que sí sabemos es que independiente si recibimos o no ayuda, tenemos la palabra del Señor que es muy clara y de ahí tenemos la base y los fundamentos para nuestra vida. Si avanzamos a Génesis capítulo 2, versículo 25, ya dijimos que Dios nos creó hombre y mujer a su imagen y eso es bueno. Génesis capítulo 2, versículo 25, que también ya lo hemos leído anteriormente, dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es decir, no había pecado, no había confusión, que es el tema de hoy día. No había tensión en la autocomprensión o en la identidad propia entre Adán y Eva. Estaban contentos y plenos con lo que Dios había creado, es decir, con sus propios cuerpos. Su cuerpo, sus esencias en igualdad, pero a la vez sus diferencias complementarias, tanto hombre como mujer. Por lo tanto, la masculinidad o la feminidad es un regalo de Dios para cada persona. Dios la define y la imparte para nuestro bien. Él define cómo vamos a llegar a este mundo. Por lo tanto, si usted es hombre o es mujer, es un regalo que el Señor le dio para poder, y Él lo definió de esa forma para venir a este mundo. David en el Salmo 139 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Eso es una realidad para todos. El Señor nos forma, el Señor nos crea desde el vientre de nuestra madre. Esta semana nomás nació la Amparito, ¿cierto? Una pequeña niña que fue formada durante 9 meses en el vientre de su madre. Y muchos halagamos a las mamitas porque, entre comillas, son las que están ahí trabajando, ¿cierto? Pero en realidad es Dios el que está formando ese pequeño ser. Y las mamitas están siendo usadas por Dios para esa etapa. Así que mandamos un saludo también a Ezequiel con la Estefi, si es que nos están mirando, que disfruten a su Amparito. Y nosotros recordamos una vez más que eso es un regalo de Dios, el hecho de que Dios nos haya hecho hombres o mujeres. Entonces es importante reconocer la diferencia entre esta visión bíblica que acabamos de dar, estos fundamentos bíblicos, respecto de la forma en que el mundo ve el sexo y el género. Si avanzamos, tenemos un diagrama que indica la visión secular. No sé si está el otro diagrama o está solo ese. Ese primero. Parece que me equivoqué ahí en el orden. Ese primero. Esta es la visión que acabamos de ver, la visión bíblica del género. En primer lugar tenemos ahí arriba, no sé si alcanzan a ver la letra, yo creo que sí se ve. En primer lugar tenemos de forma unificada en ese primer recuadro varios conceptos. Humanidad común, eso es lo que dice ahí. Humanidad común, 2 puntos. Imagen de Dios, acabamos de leerlo. Varón y hembra nos creó a su imagen, y eso es muy bueno, lo acabamos de mencionar. Algo que también es común a toda la humanidad es lo que vamos a ver en un ratito más, que es la caída, el pecado. El pecado que vino a distorsionar esta identidad que es buena y que Dios la dio para nosotros. Aquí el problema es que el pecado es común también a todos los hombres. Por lo tanto, todos somos pecadores. Y por cuanto todos pecaron, usted sabe lo que dice el versículo, ¿cierto? Estamos destituidos de la gloria de Dios. En la caída, que ya lo vamos a revisar, vino esta separación entre la comunión de Dios y los hombres. Y con esa separación, aquí una segunda aplicación, cuando nos alejamos del Señor, cuando nos separamos del Señor, todo empieza a distorsionarse. La identidad misma ya no es valorada como lo que Dios lo hizo, sino que también comienza a ser distorsionada. Algo común también a todos los hombres, además de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, es que tenemos, y el Señor mismo provee un Salvador para los hombres. Es decir, podemos ser redimidos y podemos ser coherederos con Cristo y llenos de su Espíritu. Amén.
El Señor nos alcanzó en un momento. Y sabemos que el Señor sigue alcanzando a las personas hoy en día. Por lo tanto, tenemos dentro de este cuadro cierta unidad o igualdad, entre comillas, ¿cierto? Como lo vimos al principio, en esencia delante de Dios. Lo que acabamos de ver aquí, en este cuadro, tiene que ver con lo que somos delante de Dios. ¿Ya? Acabo de mencionar, somos hechos a imagen de Dios. También somos pecadores delante de Dios actualmente. Y delante de Dios, la única forma de ser redimidos es a través de Jesucristo, su Hijo, y poder ser llenos del Espíritu Santo. Pero por otro lado, se divide en hombres y en mujeres, y aquí ya nos vamos de lo que somos delante de Dios y de la igualdad que tenemos, sino que comenzamos a considerar las diferencias que tenemos entre hombres y mujeres, que son buenas, recuérdalo. En lugar de la masculinidad, parte de la definición que hemos estado viendo durante estas clases, ¿cierto?, que dice que la masculinidad bíblica tiene que ver con proveer, proteger, honrar y servir a las mujeres, liderar en el hogar y en la iglesia, ya sea de un varón soltero o casado. Porque tiene que ver con lo que es, con ser hombre, no con ser soltero o con ser casado, que tienen otras consideraciones, sino que dijimos también varias veces en nuestras clases que no necesito estar casado para ser un hombre delante del Señor, ¿ya? O una mujer, en el caso de las hermanas. Pero esta es en general lo que el Señor, la tendencia que el Señor pone en los varones: provisión, protección, la honra y servicio de las mujeres y el liderazgo. Por otro lado, la feminidad bíblica, las tendencias generales que el Señor pone en las mujeres es la disposición de ayudar o nutrir, afirmar el liderazgo masculino en el hogar y en la iglesia, soltera o casada, ¿ya? Esas son las diferencias que podemos observar y obviamente resumir a esos conceptos. Y en el último lugar, tenemos ahí en estas casillas con una línea intermitente las expresiones culturales de la masculinidad y las expresiones culturales de la feminidad. ¿Por qué están de esta forma? Bíblicamente, lo que está en la primera casilla y en las segundas es lo que el Señor nos dice claramente en la Biblia. Pero lo otro, lo que tiene que ver con la cultura, va a diferir mucho entre las sociedades, entre el tiempo, y en algunos casos puede ser útil aceptar estas expresiones culturales, pero necesitamos sabiduría y abordarlas en base a la palabra del Señor, ¿okay? Por ejemplo, algunas expresiones culturales. ¿Por qué lo puse así? Porque esto no está en la Biblia, ¿ya? O sea, el Señor no nos manda a usar ropa de color azul a los hombres y ropa de color rosada a las mujeres. No está en ninguna parte eso. No nos manda. Sí manda a las mujeres vestir, o en realidad a todos, a vestir con decoro, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver con el color. Ahora, en una cultura, en un país, en una cultura, puede ser socialmente aceptado que los varones vistan de color más oscuros o duros, no sé, y las mujeres de color más claros, ¿ya? Puede ser. ¿Tiene algo de malo? No tiene nada de malo. Está bien. Pero otra cultura puede que no pase absolutamente nada, ¿ya? Y eso, como dije, puede variar también dependiendo del tiempo. Por ejemplo, en nuestra cultura, nuestro país, Chile, actualmente vemos ya a hombres que usan camisas rosadas, ¿cierto? Y no tienen ningún problema con eso, no afecta a su masculinidad. Pero si retrocedemos años atrás, usar un color rosado en un varón era sinónimo de burlas, ¿cierto? Que estás poniendo ropa rosada, ¿cierto? Y eso lo dejamos para las niñitas y azul para los niñitos. Hoy en día, el tiempo y todo lo que ha ocurrido en la cultura, de alguna forma, ha ido cambiando esa percepción, insisto, y no tiene que ver con que sea bueno o malo usar ropa de un color o de otra, ¿ya? No los hacen más o menos hombres o más o menos mujeres. Pero son cosas culturales y que nosotros sí podemos considerar que no tienen o no son ni buenos ni malos en su esencia. Por otro lado, por ejemplo, hay otras expresiones culturales, y tenemos algo aquí muy, muy cercano, que tiene que ver con el saludo, por ejemplo. Nosotros, los varones, nos saludamos de un apretón de mano, ¿cierto? Y si somos cariñosos, si tenemos afecto con la persona, nos damos un abrazo. Por otro lado, quizás cuando usted conoció por primera vez a un argentino,
disculpando a los hermanos que están ahí, se echaron para atrás. ¿Por qué? Porque el argentino les iba a dar un beso en la cara. Ahí hay una diferencia cultural, ¿ya? Una diferencia cultural y que obviamente nos choca, y son nuestros vecinos. Estamos aquí al ladito. ¿Qué diferencia hay más allá de eso? El acento, y reconocemos al tiro un hermano argentino, ¿cierto? Pero cuando nos saludamos, a nosotros, los chilenos, nos choca el hecho de que venga otro hombre a darnos un beso en la cara, ¿ya? Y tiene que ver con una diferencia cultural, ¿ok? En otras culturas puede que eso sea muy aceptado, como en el país de nuestros hermanos, ¿cierto? En Argentina, puede que eso sea una muestra de afecto varonil. Ellos lo conocen mejor que nosotros. Nosotros en nuestra cultura conocemos lo que sí es aceptable para nosotros. Por lo tanto, esas expresiones, como mencioné ahí abajo, son o pueden diferir, son variables, tanto en el tiempo, tanto de las sociedades, entre otras cosas más. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros con esto? Sencillamente evaluarlos bajo la óptica bíblica. Es decir, si el Señor de alguna forma lo niega o nos dice que nos abstengamos de eso de forma clara, o sencillamente no hay expresión ni instrucción al respecto y debemos sencillamente actuar con sabiduría. Entonces, la visión bíblica, hermanos, este diagrama que estamos mostrando, en la parte superior afirma que somos creados hombre y mujer, y los hombres y las mujeres tienen igualdad delante del Señor, pero que también tienen diferencias en sus roles. Y finalmente, abajo están las expectativas culturales para hombres y mujeres que pueden variar con el tiempo, con los lugares, entre otras cosas más. Son cosas que no necesariamente están en la Biblia, pero que tampoco son ni buenas ni malas, ¿ya? Por eso hay que evaluarlas de acuerdo a cada cultura y actuar con sabiduría. Me acuerdo que escuché un testimonio de un misionero en un país asiático donde tenía que justamente considerar el tema de la cultura, que hay muchos ritos, muchas posturas, un montón de dioses falsos, ¿cierto? Y ellos debían considerar todo eso para saber cómo conducirse socialmente. Es decir, por dar un ejemplo burdo, solo en la forma de sentarse, si tú te sentabas con las piernas cruzadas o mostrando la suela a las personas, eso ya significaba una ofensa para algunos y para otros no. Entonces tenían que ser muy cuidadosos en esa cultura, en cómo sentarse, en la posición de cómo sentarse delante de las personas, o delante de quién sentarse de una forma y delante de quién sentarse de otra forma. No tanto como para no ofender, sino más bien para no poner barreras para el Evangelio. ¿Se acuerda que también estudiamos eso? ¿Sí? Pasemos ahora a la otra diapositiva, por favor, al otro diagrama. Acabamos de ver el diagrama de la visión bíblica acerca de el género o nuestra identidad. Y tenemos ahora la visión secular respecto a esto. Y la visión secular es más compleja, ¿ya? ¿Cómo el mundo ve las cosas? Aunque no todos consideran esta visión como propia, cada vez es más aceptado en el mundo y más reconocido. En las últimas décadas se ha vuelto común para los académicos distinguir entre el sexo y el género, que son cosas separadas, que son cosas distintas. Por eso tenemos esa línea de separación ahí en este diagrama. Dicen que el sexo es solo biológico, y por eso está en ese cuadrito. El sexo es solo biológico. O bien tienes cromosomas o una anatomía y hormonas masculinas o femeninas, pero que el género es psicológico. Le pertenece a tu sentido de identidad interior. Así es como el mundo lo ve. Está socialmente definido, es decir, no lo define Dios, lo define la sociedad. E incluye cosas como el comportamiento, la apariencia, la vestimenta, los roles, etc. Ahora, muchos proponen que no hay necesariamente una correlación entre tu sexo físico y tu género. En esto, obviamente, difieren de la visión bíblica, rotundamente. Esta visión secular deja abierta la posibilidad de tener la anatomía sexual, entre comillas, incorrecta. Y de ahí es que vienen todos estos tipos de confusiones. Por lo tanto, aparecen también las intervenciones médicas que intentan conformar nuestro cuerpo, entre comillas, al sexo correcto o al sexo de cómo la persona se percibe.
Otros reportan una identidad de género que no corresponde en absoluto al género masculino o femenino, sino que se encuentra en un lugar intermedio. Obviamente lo que lleva al eslogan que la orientación sexual determina con quién te quieres acostar. Ahora, en cuanto a nuestra humanidad común, el mundo, ¿qué es lo que ve? Solamente se puede decir de que somos miembros de la especie Homo sapiens. Esa es la visión secular. Muy distinta a lo que acabamos de ver, ¿cierto? Si usted se fija, tenemos ahí en el diagrama el sexo definido como algo puramente biológico, y eso, obviamente, la anatomía te determina si tienes un sexo hombre o mujer, pero después este hombre puede elegir un género u otro, y puede elegir una orientación sexual u otra, igual que la mujer. Y como mencioné, finalmente, la unidad o lo común a todos los humanos, según como lo ve el mundo, está aquí abajo a la izquierda, y que presentan finalmente que somos todos de la especie Homo sapiens. Es decir, no hay mayor unidad o igualdad entre comillas. Por lo tanto, como somos, entre comillas, de la especie Homo sapiens, somos todos iguales y cada uno hace lo que quiere. Y que no hay diferencias entre los roles y que un hombre puede tener genitales propios de un hombre, pero puede sentirse con un género femenino y una orientación sexual de otro de los tipos que existen, ¿ya? Así es como el mundo ve esto. Entonces, si usted se da cuenta, es una distorsión tremenda respecto del diseño de Dios. Obviamente, aunque esto no sería popular delante de la sociedad, debemos ser claros. Y debemos ser claros en que la Biblia rechaza esta percepción. Nuestro género, es decir, el hecho de ser creado varón o hembra, o ser hombre o mujer, dijimos que es un regalo de Dios. Y eso incluye nuestro cuerpo, nuestro sentido de identidad y los roles a los que Dios nos llama. Es decir, si el Señor nos hizo hombre o nos hizo mujer, no es solamente eso. No es sencillamente que nos dio una identidad física, sino que también viene incluido en este regalo nuestro propio cuerpo, nuestro sentido de identidad y los roles a los cuales Él nos llama. Ahora, todo esto nos conduce a una pregunta. ¿Por qué algunas personas parecen experimentar confusión o conflicto interno sobre su género? En cierta forma ya vimos que esta visión secular, ¿cierto?, es lo que ha permitido, ha abierto esta puerta a que las personas en confusión, se les genere más confusión todavía, o que se les abre el camino a tomar decisiones equivocadas y lejanas a lo que el Señor determinó desde el principio. Por lo tanto, una de las respuestas bíblicas para esto, para este problema, es el siguiente punto que tenemos ahí. La caída nos ha corrompido en cuerpo y en mente. En Génesis 3, no lo vamos a leer, pero en Génesis 3 usted encuentra la historia de la desobediencia del hombre, la historia de la caída, ¿cierto? Por causa del pecado de Adán y Eva, Dios maldice la tierra y la muerte entra en el mundo. De manera que la caída, de alguna forma, es la raíz de cada enfermedad física y espiritual que aflige a la humanidad. Y todos estamos expuestos a esto, ¿cierto? De alguna forma todos hemos experimentado enfermedad. Esta semana nomás hemos estado muchos enfermos, ¿cierto? Una condición que en el diseño original de Dios, en esa presencia especial de Dios ahí en el Edén, ninguna de estas cosas eran afectadas a los hombres. Había una perfección plena, una comunión plena con Dios. Pero después de la caída, entonces, ingresa la distorsión y obviamente nos afecta en todos los sentidos. Tanto así que la tierra es maldita. Y el Señor, cuando entrega la maldición, dice que la tierra ya no va a producir frutos, sino que va a producir espinos y cardos. Por lo tanto, desde ahí hasta nosotros mismos, nuestras propias percepciones, nuestro propio cuerpo, nuestro propio espíritu es afectado por el pecado y distorsionado. Y si bien es cierto,
entendemos que en esencia somos imagen de Dios y hay una imagen de Dios en cada uno de los hombres que debe ser respetada y que le otorga dignidad a las personas, es una imagen distorsionada que nos lleva al pecado. Entonces, cuando hablamos del transgenerismo, por ejemplo, no hablamos de la anatomía ambigua, que puede ser en unos casos muy, muy concretos, sino de cuando alguien es claramente hombre o mujer y no se siente de esa manera en el interior. Ese es el problema de estas personas, que son hombres o mujeres claramente, no lo pueden negar, pero que no se sienten de esa forma. Por eso debemos recordar que los efectos de la caída no solo afectan a nuestros cuerpos, sino que también a nuestro ser interno. Acompáñenme así ahora a Romanos. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 18, y luego leemos el 21. Fíjese lo que dice. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Acabamos de establecer y de recordar una verdad fundamental que está en las Escrituras, que es el hecho de que Dios nos hizo hombre y mujer, y no hay nada intermedio. Avancemos al 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, nadie puede negar que somos hechos por Dios. Y hay muchos hermanos en Cristo desde el área de la apologética que se han encargado de hacer los estudios correspondientes, tanto científicos como bíblicos, para confirmar una vez más y una vez más que no existe posibilidad alguna de que hayamos sido creados por el azar, por suerte del universo, sino que necesariamente necesitamos, valga la redundancia, de Dios, tanto para la creación como para la vida misma. Por lo tanto, no podemos negar de que no hay Dios, no podemos no reconocerlo. El hecho de que nosotros mismos seamos diferentes, de que nosotros tengamos cuerpos distintos y que cada uno sea un individuo creado a la imagen de Dios, ya es una prueba suficiente de la soberanía del Señor, de la grandeza del Señor. Pero, aún así, conociendo y teniendo prueba suficiente, dice que los hombres negaron al Señor, los hombres que no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, ni lo reconocieron, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Y su corazón fue entenebrecido. Si me ayudan, busquemos Jeremías 17. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Quizás usted se lo sabe de memoria. Si no es así, subráyelo porque esto también es una verdad importante. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Dónde está el problema de las personas con confusión de género? Acabamos de definirlo, ¿cierto? Son hombres o son mujeres claramente, pero no se sienten de esa forma. El problema es interno, en el corazón que es engañoso. ¿Y qué pasó cuando leímos recién Romanos? Ese corazón fue entenebrecido. Me acuerdo de hecho que la semana pasada que me tocó predicar, vimos justamente esto. A menos que Cristo haga una obra en esos corazones, estos corazones van a seguir estando velados, entenebrecidos, oscurecidos. Por lo tanto, debemos ser firmes en nuestras convicciones en este mundo corrompido, pero aún así debemos considerar la compasión y misericordia de Dios, que el Señor puede transformar estos corazones. Entonces, hermanos, lo esencial en este asunto de confusión de género es que la caída desorienta nuestra autopercepción. Este pecado original cometido allá en el Edén desorienta nuestra autopercepción y debemos ser enseñados en ese sentido.
Por esa misma razón nuestros padres nos enseñan qué significa ser un niño y qué significa ser una niña. Ahora, por esta misma razón, quizás muchos, obviamente fuera del ámbito cristiano, padres que no conocen al Señor, han enseñado de una forma incorrecta a estas personas y tienen ahora problemas de confusión. Ahora el problema es más grave, porque el problema de confusión no solo está afectando al mundo, sino que también, de alguna forma, está entrando en nuestros jóvenes y adolescentes. Y ahí lo que estoy diciendo no es una especie de juicio a los padres creyentes ni nada, sino que sencillamente entendamos que es producto o efecto de la caída, del pecado. No podemos negar de que han habido padres obedientes al Señor y que han buscado enseñar a sus hijos y que aún así sus hijos han tomado decisiones lejanas a las enseñanzas de sus padres. No significa que los padres no hayan cumplido su responsabilidad, sino que sencillamente son personas que aún el Señor no les ha quitado el velo, que aún esos corazones están entenebrecidos y que aún el problema sigue estando en el corazón, no en lo externo. Por lo tanto, no podemos, según lo que acabamos de leer, que el corazón es engañoso, no podemos confiar en nuestra propia percepción con el fin de conocernos correctamente, sino que debemos escuchar a Dios para descubrir la identidad con la que hemos sido creados, que es lo que vimos al principio. Por lo tanto, puesto que todos tenemos visiones distorsionadas de nosotros mismos de diferentes formas, esto significa que deberíamos ser capaces de responder también ahora los creyentes con paciencia y amabilidad a aquellos que presentan ciertas dudas o tensiones o confusiones respecto de su género. Por otro lado, debemos ser claros y rechazar, mencionar obviamente que rechazar el género dado por Dios es una negación fundamental y es pecaminosa respecto del diseño de Dios. Y obviamente eso trae consecuencias. El pecado no arrepentido, y esto sea para cualquier tipo de pecado, el pecado no arrepentido conduce al dolor, al desespero y finalmente a la muerte, al infierno. Por lo tanto, nosotros como creyentes debemos resistir a esta lógica del mundo, a ese diagrama distorsionado que acabamos de ver. Ahora, esta lógica, el mundo actualmente dice, ¿cómo puede algo ser malo si nadie resulta herido? No sé si lo han escuchado. No sé si han escuchado amor es amor, que son los eslogans y los discursos lindos que tiene el mundo hoy en día, pero que difieren totalmente de la verdad bíblica. Entonces, hermanos, desobedecer a Dios es siempre malo. Es algo que debemos comprender y recordar cada día. Por lo tanto, rechazar el sexo que se te ha dado es rechazar también el señorío de Dios sobre toda la vida. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Simplemente, nuestra esperanza está en Jesús. Él vino para redimir a los pecadores de todos los efectos de la caída. Todos necesitamos del Evangelio, al igual que las personas transgéneros, al igual que los jóvenes y adolescentes que están quizás pasando por confusión. No olvidemos que Jesús también fue conocido como amigo de pecadores, ¿cierto? Amigo de publicanos, de prostitutas, de pecadores. ¿Por qué? Porque Él no vino por los sanos, sino que vino por los enfermos. Por aquellos que como nosotros, en alguna forma, habían rechazado también a Dios de manera aparentemente obvias. Y si me acompaña a Tito, y ahí nos vamos a quedar en Tito, capítulo 3, define muy bien la obra del Señor. Vamos a Tito, capítulo 3. Si es que nos piden versículo, este va a ser, ¿vale? Tito, capítulo 3, versículo 3 hasta el 5. Leámoslo todos juntos, ¿ok? Una vez que lo encontremos, Tito, capítulo 3, versículo 3 al 5. ¿Lo tiene? ¿Sí? Leámoslo todos juntos. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos en concupiscencias y deleites diversos,
viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gran verdad del Señor. En otro tiempo éramos una lista interminable de pecados y de cosas aborrecibles. Pero, ¿fuimos nosotros quienes nos despojamos de ese pecado? No. Solamente es cuando Dios manifestó su bondad hacia nosotros, en su misericordia, que fuimos alcanzados. Entonces Jesús, este hombre perfecto, vino para morir en nuestro lugar, hermanos. Debemos recordar el Evangelio cada día, para dar su historial perfecto de justicia y presentarla delante del Señor por nosotros. Y traspasarla o imputarla, ¿cierto?, a cada uno de los que se arrepienten y creen. Y no solo eso, sino que también resucitó de entre los muertos. Ahora, eso nos lleva al siguiente punto. Avancemos, por favor, al punto C. Al siguiente punto dentro de nuestra teología bíblica del género. C. La resurrección, afirma la bondad del cuerpo de género. ¿Qué significa esto? Jesús resucitó corporalmente de los muertos y todos los hombres y mujeres que están unidos a Él o que estamos unidos a Él por fe también resucitaremos. 1 Corintios 15, 42. No es necesario que lo busque, se lo leo, dice: así también es la resurrección de los muertos. Si se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. En este capítulo, el apóstol Pablo explica que, aunque nuestro cuerpo de resurrección será inimaginablemente mejor que nuestro cuerpo actual, también habrá continuidad entre nuestra identidad aquí y en el nuevo cielo y la tierra nueva. Da un ejemplo ahí de la semilla que cae en la tierra de una forma y luego sale de otra forma, en forma de planta, ¿cierto? Por lo tanto, esto hace referencia a esta transformación que el cuerpo va a sufrir, en el sentido de que seremos glorificados. En este contraste, o en contraste a esta enseñanza de lo valioso del cuerpo que el Señor nos entregó, un pilar clave del pensamiento transgénero es que el sentido interno de la identidad de género triunfa sobre la anatomía o sobre lo físico. Eso es como el mundo lo ve. Es decir, la persona es reducida a dos componentes, una identidad psicológica y el sexo físico. Y el componente psicológico predomina. Es decir, dependiendo de cómo se siente, es como realmente son. Así es como el mundo lo ve y distorsiona la verdad bíblica. Obviamente algunas técnicas médicas también intentan alterar el cuerpo para que combine con esta percepción psicológica, pero tristemente, cuando estas personas son alcanzadas por el Señor, se dan cuenta de los tremendos errores que han cometido. El cristiano entonces responde que no debemos oponer la mente contra el cuerpo de esta forma. Dios nos creó como seres unidos, cuerpo y alma. El Señor determinó cómo iba a ser nuestro cuerpo. El Señor determinó cómo íbamos a ser desde el principio. Determinó si íbamos a ser hombres o mujeres. Y finalmente la resurrección de Jesús es la firma de Dios aprobando el hecho de que Él ve el cuerpo como una parte fundamental de nuestra naturaleza humana. De lo contrario, el Señor no habría resucitado con su cuerpo físico, con las marcas físicas. Se habría mostrado visiblemente, posiblemente a los humanos, de otra forma, quizás todavía más impactante, como la transfiguración, por ejemplo. Pero el Señor respetó ese cuerpo que fue atravesado, ese cuerpo que fue molido y que quedó con marcas, ¿cierto? Y permitió también evidenciar a los incrédulos de que Él era. Ese que murió en la cruz era el mismo que estaba vivo delante de ellos. Entonces, hermanos, podemos tener la esperanza de que en el último día ningún hijo de Dios va a experimentar alguna desconexión entre su cuerpo y su sentido de identidad. No habrá más confusión, no habrá más lucha. Y la resurrección de Jesús nos ayuda a apuntar a esa esperanza. Y con esto pasamos
al último punto de nuestra... Me faltó ponerle ahí el 2. Pero este es el punto de nuestra clase. Amar a nuestros prójimos en un mundo de confusión de género. Acabamos de establecer, ¿cierto?, de recordar los principios bíblicos respecto del género, de cómo Dios nos crea, de cómo eso es bueno y de cómo nosotros deberíamos conducirnos en una vida a pesar de que el mundo está bombardeándonos con todas estas expresiones que acabo de mencionar. Hermana Gloria. Mm, 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 claro. Mm, claro. Claro. Mm. Gracias, hermana, por su comentario. Sí, pues, la fe sin obra es muerta. Lo que dice la hermana eh, es verdad. Es decir, no podemos, y ahí nos vamos del tema, pero no podemos pretender decir ser cristianos si no nos comportamos como Cristo. Y eso es algo que cada uno de nosotros debe luchar día a día, cada uno con sus propias luchas, para poder mostrar a Cristo en nuestras vidas, en nuestra vida diaria, práctica, en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que, como dije la semana pasada, donde vamos o donde decidimos no ir para honrar al Señor. Por lo tanto, nuestra tarea siempre es reflejar a Cristo en todas partes. Es decir, si hay alguien que está viviendo una doble vida y que en la iglesia es de una forma y en el hogar es otra y no refleja a Cristo en sus acciones, entonces es bueno que revise su corazón y que se ponga a cuentas con el Señor. Y volviendo ahora sí al tema respecto de esta confusión, la hermana da una realidad
dura y dolorosa, como ella decía, ¿cierto? Una niña de 12 años, dijo, ¿cierto? 12 años. Y ya está con estos pensamientos, con estas confusiones. Y entre comillas ya tomando decisiones, porque nadie la ha obligado a eso. Ahora, el mundo en el que estamos inmersos, que piensa de la forma que acabo de describir, ¿cierto? Obviamente va a apoyar estas confusiones y las va a llevar a donde en realidad no es bueno llegar. Por lo tanto, es importantísimo, hermanos, que tengamos especial atención con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, justamente por estos testimonios, porque el mundo tiene palabras muy lindas y tiene discursos muy bien elaborados para ganarlos, y si nuestro discurso, es decir, nuestra fe, no va acompañado de nuestras obras, justamente puede ocurrir lo que la hermana acaba de mencionar, ¿cierto? Ver una incoherencia en los padres o en los hermanos respecto de su fe. Así es que el desafío aquí, creo yo que es para todos, tanto para quienes estamos comenzando a criar, como para los hermanos que tal vez ya criaron, hermanos que tal vez no están en esta, digamos, en esta etapa. Aún así reflejamos a Cristo. Y si reflejamos a Cristo aquí en la iglesia, donde los niñitos andan por ahí corriendo y nos están viendo cómo somos, que también si en algún momento nos encuentran por ahí afuera, que puedan evidenciar de que somos los mismos y que somos hijos de Dios en todo contexto, en toda situación. Ahora sí, para avanzar, no sé cuánto tiempo me queda, pero ok, ahí lo acabo de ver. El tercer punto es que debemos entender cómo Dios nos hizo, los fundamentos bíblicos, ¿cierto? Que ya lo vimos. Debemos entender cómo el mundo de alguna forma distorsiona estos roles y distorsiona esta verdad fundamental bíblica, pero al mismo tiempo debemos entender que esas personas que tienen confusión de género, esas personas que están en estas situaciones, necesitan del Señor. Necesitan del Señor. Es la única forma en que puedan retornar a este diseño original. No hay otra. No hay otra. Por lo mismo el ejemplo que da la hermana Gloria, es decir, si no consideramos hay hipocresía en nuestras vidas, difícilmente vamos a poder guiar a las personas al Señor. Entonces, debemos, aún con estas personas, en estas situaciones, debemos aún así mostrar ese amor al prójimo en un mundo de confusión. ¿Cómo es el amor en este asunto? Necesitamos obviamente de sabiduría. Nuestra respuesta posiblemente será distinta si nuestro hermano nos anuncia que es transgénero o si nuestro jefe nos dice que es transgénero. Vamos a actuar posiblemente muy distintos o vamos a tener una percepción distinta de cómo vamos a tratarlo. Quizás a nuestro hermano lo vamos a poder confrontar fácilmente, pero a nuestro jefe, ¿estamos dispuestos a perder el trabajo tal vez si es que se siente ofendido? Es más difícil la situación, es más compleja. Por lo tanto, necesitamos sabiduría, en primer lugar. Nosotros como creyentes necesitamos de sabiduría para poder plantear estas verdades delante de un mundo que sencillamente las rechaza. Con esto en mente, hay algunas ideas aquí que deberíamos considerar en caso de que nos presentemos en algún momento, en algún contexto con una persona de este tipo. Hermano. De todas maneras, por eso dije delante, que debemos ser claros y rechazar esto, es decir, de ninguna manera esto es correcto. ¿Ya? Eso es importante. No estamos avalando de porque mi hermano tenga esta condición y mi jefe tenga esta otra condición, voy a decir que, ya, a ese se lo perdono, a este no. No estamos hablando de eso. ¿Ya? El punto es que nos ponemos en situaciones complejas. Es decir, si voy a confrontar a mi jefe por eso, claro, yo debería ser correcto y voy a confrontarlo por cualquier otra cosa, ¿cierto? Porque está actuando mal, porque quizás está robando o haciendo algo indebido. No podemos aceptarlo, sencillamente debemos rechazarlo y confrontarlo. El punto es que nosotros de alguna forma categorizamos los pecados y delante del Señor son pecados todos de la misma manera
y todos nos llevan a la condenación. El punto es que nosotros, cuando categorizamos los pecados, claro, consideramos algunos que tienen que ver con las acciones. Y que chuta, lo hago y después ya me arrepiento. Pero este tema es, entre comillas, nos pone en situaciones más complejas porque afecta a la persona. Más allá de tomé algo que no es mío, bueno, me arrepiento, lo devuelvo, perdóname. Entonces, quizá a una persona le va a dar lo mismo que alguien lo confronte por eso, que ya está acostumbrado. Y de hecho, quizás más de alguno de nosotros conoce personas así que una y otra vez lo confrontan por lo mismo y ya está tan acostumbrado que les da lo mismo pedir una disculpa no genuina, ¿cierto? Porque después va a seguir haciendo lo mismo. Pero el punto aquí es que estamos afectando a la persona misma, a sus convicciones, a su identidad. Por lo tanto, eso es lo complejo. Más allá de que si nosotros debemos o no hacer la confrontación, que coincido con el hermano Mauricio. Entonces, en primer lugar, cuando consideramos a personas en estas condiciones, debemos adoptar una postura de compasión. Si bien es cierto, acabo de decir que debemos ser claros, debemos rechazar esto, debemos tener también nuestras convicciones firmes, pero sí debemos también tener una postura de compasión. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos miró con compasión. Nos miró con compasión como ovejas que no tenían pastor. Y nosotros posiblemente, si usted recuerda su vida pasada, es posible que hayamos estado igual o peor que las personas en esta situación. Por lo tanto, debemos recordar cómo el Señor nos miró. Cuando pensamos en alguien que conocemos, que se identifica con estas problemáticas de género, ¿cierto? Deberíamos reconocer en humildad que para ellos ya es difícil, entre comillas, aceptar estas suposiciones, ¿cierto? De que no son lo que realmente su cuerpo indica. Para ellos es difícil, es una confusión, es algo que de alguna manera no es fácil de asumir delante del mundo. Ahora es un poco más fácil porque está más en boga, ¿cierto? Pero aún así son personas que están sufriendo algo interiormente, ¿ya? Por lo tanto, debemos reconocer con humildad que debemos actuar en base a la compasión. Ahora, al mismo tiempo, debemos recordar que nadie tiene pase libre para el pecado, sencillamente porque siente que sus tendencias pecaminosas son, entre comillas, naturales. No, eso no es así. De lo contrario, podríamos pecar sin ningún tipo de excusa. Deberíamos procurar entonces mostrar empatía, mientras que al mismo tiempo mostramos o recordamos que el pecado es descabellado y que nunca es justificado. Así que para crecer en compasión, no debemos olvidar que aquellos que profesan ser transgéneros son de igual manera creados a imagen de Dios, a pesar de sus errores. También tienen ese mismo, o merecen el mismo respeto y dignidad porque son criaturas de Dios. No compartimos sus convicciones, pero sí debemos considerar, y por lo mismo es que las iglesias hacen esfuerzos en el evangelismo, porque consideran que las personas son hechas a imagen de Dios, que hay dignidad en las personas. Por lo mismo los misioneros van donde las personas asesinan a otros sin ningún tipo de justificación, donde las mujeres son violentadas. Por la misma razón, entonces, debemos nosotros ejercer la compasión delante de las personas que sufren este tipo de confusión. En segundo lugar, cuando hablamos o cuando consideramos la compasión, debemos también hablar la verdad, es decir, la confrontación, ¿cierto? Mostrar la verdad bíblica, pero en amor. Si alguien que conocemos nos informa que planea vivir como transgénero, necesitamos orar por una oportunidad para hablar la verdad. Porque ya la verdad del Evangelio va a poner cierto rechazo o va a mostrarnos cierta barrera con esta persona. Por lo tanto, podemos considerar aquí algunas cosas que puse en la siguiente diapositiva. La otra, esa. Hablar la verdad en amor implica expresar amor y compromiso hacia la persona y la relación. También implica ser rápido para escuchar, es decir, preguntar rápidamente cómo llegó a ese pensamiento. Y podemos nosotros hacer una pregunta. ¿Crees que realmente esto traerá felicidad duradera?
¿Por qué? Esa sola pregunta ya va a hacer que estas personas se autoevalúen, piensen, y podemos por lo menos llevarlos a pensar de forma lógica. Hablar la verdad en amor también implica explicar de manera amable y paciente lo que creemos que es la verdad bíblica. También implica aclarar que nos vemos a nosotros mismos como pecador, en necesidad de la gracia. Es decir, fuimos alcanzados por el Señor, fuimos pecadores y todavía, de hecho, pecamos, pero el Señor nos alcanzó y que necesitamos de la gracia del Señor para vivir cada día, al igual que estas personas que están pasando por este tipo de confusiones. Debemos compartir también la esperanza del Evangelio y hacer el llamado a confiar en Cristo a estas personas. Ahora sí pasamos a la siguiente. Después de hablar la verdad en amor, también debemos ofrecer la esperanza suprema del Evangelio. En otras palabras, sencillamente, predicarles el Evangelio. Ya vimos nosotros varias clases atrás, ¿cierto?, cómo compartir el Evangelio en distintos contextos. Posiblemente estas personas van a poner ciertas barreras para escucharnos, por lo tanto, también no debemos dejar de orar y pedir al Señor sabiduría para poder hablar la verdad en amor cuando el Señor lo permita. Pero no podemos no dejar de hablarles el Evangelio. Acabo de mencionar en delante que ese corazón endurecido, ese corazón velado, la única forma en que puede ser transformado es que Cristo obre en esos corazones. No nosotros. Nosotros podemos poner todo de nuestra parte y aprender de muchas formas a comunicar las cosas de manera amorosa, pero aún así es el Evangelio, es la palabra del Señor la que transforma. Por lo tanto, nuestros propios pensamientos y nuestras palabras bonitas que podamos decir no tienen nada de malo, pero debemos procurar compartir la verdad del Evangelio, que es la única que puede transformar a las personas. Esto lógicamente requiere de arrepentimiento por parte de las personas. Y ahí pasamos al siguiente punto. Debemos llamar al arrepentimiento realista. No sé si lo puse, creo que no, perdón por eso. Pero debemos llamar al arrepentimiento realista. ¿Qué significa esto? Significa que arrepentirse es difícil. Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. Para la persona transgénero que busca arrepentirse, venir a Cristo va a significar abandonar su identidad, abandonar, entre comillas, su identidad de género, que él piensa que es la correcta, a abrazar obviamente el género dado por Dios y abandonar o recibir quizás el desprecio de la comunidad LGBT y todas las letras que no me las sé. Pero obviamente eso trae desprecio a las personas, ¿ya? Por lo tanto, va a ser difícil para una persona en esta condición acercarse al Señor. Pero al mismo tiempo es posible, eso es importante. Dios es soberano y se complace en salvar a los pecadores, por lo tanto el arrepentimiento es posible. Aquí ahora requiere de mucha sabiduría por parte nuestra. Obviamente para determinar los pasos a seguir en este arrepentimiento. Hace un tiempo atrás vi en una conferencia en la que participó Keila de mujeres, de forma online, se hizo en Estados Unidos, y había una hermana, un tiempo de testimonios, y una hermana pasó a dar su testimonio, y era una persona que tenía el rostro desfigurado. ¿Por qué? Porque era una mujer que por mucho tiempo vivió como hombre. Se sometió a cirugías, se sometió a inyección de hormonas, no sé si es correcto el término, pero se sometió y se puso hormonas masculinas, testosterona creo, ¿cierto?, para que le salga vello facial, entre otras cosas más. Y vivió durante mucho tiempo como un hombre. Hasta que el Señor tocó ese corazón y transformó ese corazón. Pero el arrepentimiento en ella fue muy difícil. Porque si quería ahora obedecer al Señor, debía retractarse de todo lo que hizo. Y de alguna manera restablecer también y abrazar el género dado por Dios. Y a todas las cirugías que se sometió, tuvo que volver a someterse a cirugía para intentar restablecer de alguna forma esa identidad, ese cuerpo que el Señor le entregó. Aún así, esas consecuencias obviamente la van a marcar de por vida. Pero el Señor transformó su vida. El Señor le dio nueva vida y le dio una nueva familia. Tanto así que le dio un esposo que la valora como Dios la hizo. Por lo tanto, el arrepentimiento es posible. Hay esperanza para estas personas, hermanos. Finalmente,
perseverar por la gracia de Dios. Si usted conoce a alguna persona en esta condición, ore todo lo que pueda orar. Fortalézcase en el Señor, persevere en la gracia del Señor, para poder también comunicar la gracia del Señor a estas personas. Porque necesitan del Señor. Necesitan de eso. No necesitan de otra cosa. Necesitan del Señor para una vida plena. Ninguno de nosotros separados de Cristo es suficiente. Solamente necesitamos al Señor. Con eso terminamos, hermanos, para que podamos continuar con las clases, con la clausura, pero con el llamado a que perseveremos nosotros mismos en la gracia del Señor, para pedir sabiduría y para pedir también dirección y la oportunidad de hablar con estas personas, que tarde o temprano van a llegar a nosotros. La hermana Gloria ya tuvo una experiencia muy cercana. Quizás usted todavía no la ha tenido, pero le aseguro que tarde o temprano, o quizás más temprano que tarde, nos vamos a encontrar en una situación como esta. Oremos.